Hola, en este video trabajaremos semejanza de figuras planas para el eje de geometría de la prueba de transición. La semejanza de figuras planas es cuando dos figuras mantienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Para que se cumpla que dos figuras son semejantes, tiene que pasar que los ángulos interiores sean exactamente iguales. En este caso, en ambos pentágonos, los ángulos interiores son alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Y también tiene que cumplirse que los lados correspondientes sean proporcionales. Es decir, si establezco las razones entre los lados de la figura A, B, C, D, E en correspondencia con A', B', C', D', E', todas las divisiones o todas las razones van a ser exactamente iguales a un mismo número. Si se cumplen estas dos cosas, las figuras son semejantes, aunque podemos establecerla fácilmente si los ángulos interiores son iguales. Ahora, para mayor facilidad se trabaja principalmente con los criterios de semejanza de triángulos, porque es la figura más pequeña que podemos hacer y podemos convertir todas las otras figuras en triángulos, triangulizar la figura. Los criterios de semejanza de triángulos son tres: ángulo, ángulo, lado, lado, lado y lado, ángulo, lado. Se trata de que si tenemos dos ángulos que sean iguales entre dos triángulos, entonces ya podemos establecer que los triángulos son semejantes, sin comprobar lo demás. Por ejemplo, en estos dos triángulos, si encontramos que el ángulo beta está en ambos triángulos y el ángulo gamma también, entonces ya podemos establecer que el triángulo ABC es semejante con A', B', C'. Por el criterio lado, 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 quiere decir que si puedo establecer una correspondencia de lados entre el triángulo ABC y A', B', C', de tal manera que todas las proporciones den igual a un mismo número, entonces los triángulos son semejantes. Y por último, el criterio lado, ángulo, lado dice que si tengo dos lados que son proporcionales y un ángulo, entonces puedo establecer que los triángulos son semejantes, pero el ángulo tiene que estar entre los lados proporcionales. Por ejemplo, si tenemos que el lado AB es correspondiente con A', B' y BC es correspondiente con B', C', y al dividirlos resulta exactamente el mismo número, y entonces necesitamos tener el ángulo beta, que es el que está entre ellos, para poder establecer que los dos triángulos son semejantes en realidad. Y con esto ya podemos trabajar casi todas las cosas que tienen que ver con semejanza. Solo vamos a establecer dos propiedades de la semejanza de figuras planas. Y es que el perímetro en las figuras, si tenemos que la razón entre los lados es un número cualquiera k, entonces la razón entre los perímetros se va a mantener, va a seguir siendo k. Y en el caso del área, si la razón entre los lados es k, entonces la razón entre las áreas es el cuadrado de esa razón, es decir, k al cuadrado. Eso nos va a facilitar bastante los cálculos de estas dos cosas entre figuras semejantes. Con esto ya vamos a hacer ejercicios de la prueba de transición y de PS1. El primero es el ejercicio 39 de la prueba de transición 2021. En este caso vamos a trabajar el ejercicio 39, que dice: ¿en cuál de los siguientes casos se verifica siempre la semejanza planteada? Entonces tenemos que analizar cada una de las semejanzas que nos dan y ver cuáles siempre se puede establecer la semejanza. Primer caso dice que el lado AC mide 6 centímetros, todo este lado, que el lado DC mide 5 centímetros, que el lado BC mide 10 centímetros y que el lado S mide 3 centímetros. Y nos dicen entonces que el triángulo ABC es semejante con el triángulo EDC. En esta forma de poner las semejanzas nos explicitan cuáles son las proporciones que se cumplen. Entonces, para que esto sea real, tendría que ser que AB, o sea AB, sea AED como BC es a DC, como AC es a EC.
Esa proporción debería cumplirse, además que los ángulos correspondientes tienen que ser iguales. El ángulo A debería ser igual con el ángulo E, el ángulo B tiene que ser igual con el ángulo D y el ángulo C debería ser igual con el ángulo C. Como este es el mismo ángulo, hablamos de un ángulo común, este ángulo de aquí. Por lo tanto, ya tenemos un ángulo que es igual y al parecer podríamos establecer una proporcionalidad entre los lados. Habría que ver si se cumple o no. ¿Cuáles son los lados que conocemos? Conocemos el lado BC y el lado AC. Por lo tanto, vamos a ocupar esta parte de la proporción y vamos a ver si se verifica o no que existe esa proporción. BC es a DC como AC es a EC. BC vale 10, DC es 5, AC es 6 y EC es 3. 10 dividido en 5 es 2 y 6 dividido en 3 también es 2, por lo que se cumple la proporcionalidad. Otra forma de comprobarlo es multiplicando cruzado. 3 por 10 es 30, 5 por 6 es 30. Si los dos números son iguales, se cumple la proporcionalidad. Y tenemos dos lados y el ángulo que está entre ellos, por lo tanto, por el criterio LAL, estos dos triángulos siempre van a ser semejantes. En el caso 2 dice que los rayos AD y BD son bisectrices del triángulo ABC. Entonces el triángulo ADC es semejante con el triángulo BDC. En este caso se tiene que cumplir la proporción de que AD sea a BD, como DC es a DC, como AC es a BC. Eso sacado desde aquí. Si se fijan aquí en medio nos queda que DC es a DC, por lo tanto esto es 1. Es una división de un número por el mismo número. ¿Sí? Es como 2 dividido en 2, que es 1, o 3 dividido en 3, que es 1. ¿Sí? Eso implica que toda esta proporción debería dar 1 y por lo tanto AC, o sea, este lado, tiene que ser igual con BC. Para que se cumpla esta proporcionalidad o las semejanzas entre los dos triángulos, este triángulo tendría que ser isósceles por lo menos. No podría ser cualquier triángulo. Como tenemos una condición, entonces no siempre va a ser semejante. Último caso. Dice, si AB es igual a 21, este de aquí es 21, BC es 15, BD es 7 y BE es 5, entonces el triángulo ABC es semejante con el triángulo DBE. ¿Sí? Aquí tendría que cumplirse que AB es a DB, como BC es a BE, como AC es a DE. ¿Sí? Y en este caso también los ángulos tendrían que cumplirse que el ángulo A tendría que ser igual que el ángulo D, no sabemos. El ángulo C debería ser igual que el ángulo E, tampoco sabemos. Y el ángulo B tendría que ser igual con el ángulo B. Y estos dos ángulos sí son iguales porque son opuestos por el vértice. Entonces solo habría que probar si es que los lados están en proporción. Si están en proporción, otra vez por el lado ángulo lado, podríamos decir que son semejantes. Vamos entonces a ocupar, tengo AB y BC, así que vamos a ocupar esta parte de la proporción. AB es a DB, como BC es a BE. Y vamos a ver si se cumple o no. AB es 21 y BD es 7. BC es 15 y BE es 5. 21 dividido en 7 es 3, 15 dividido en 5 también es 3, así que sí se cumple la desigualdad, o podemos multiplicar cruzado, da lo mismo. Pero si se cumple en este caso por LAL, ya sabemos que estos dos triángulos siempre van a ser semejantes. Por lo tanto, la alternativa correcta en este caso es la alternativa E, solo 1 y en 3. Vamos con el siguiente ejercicio. Ejercicio 40 de la prueba de transición 2021. En este caso dice, en la figura adjunta los triángulos ABC y GFE son semejantes entre sí. ¿Cuál de las siguientes igualdades esos son verdaderas? Perímetros y desigualdades. Primero tenemos que establecer cuál es la razón entre el triángulo
ABC con el triángulo GFE, ¿sí? La razón sería, los lados correspondientes tienen que ser proporcionales. Los lados AB, BC y AC tienen que ser proporcionales con los lados correspondientes, que en este caso serían FG, BC sería con EF y AC con GE o EG, como lo quieran ver, ¿sí? En este caso voy a tomar cualquiera porque todas estas tienen que ser igual a un número, ¿sí? Sería lo mismo que, por ejemplo, AB, que es 5, dividido en FG, que es 25. Si simplificamos por 5, esto nos daría un quinto. Entonces la razón entre los lados es de un quinto. Y dijimos que los perímetros estaban a la misma razón que los lados, por lo tanto esta es verdadera, ¿sí? El área del triángulo ABC con respecto al área del triángulo GFE, recordemos que las áreas están a la razón al cuadrado, es decir, que si la razón es un quinto, las áreas van a estar al cuadrado de un quinto, que sería 1 sobre 5 al cuadrado, que es 25, por lo tanto también es verdadera. Y dice, el ángulo BAC, este ángulo de aquí, es al ángulo FGE, a este, como 1 es a 5. Esa es falsa de inmediato, porque los ángulos interiores de una figura semejantes tienen que ser iguales, no estar en la razón distinta de 1 es a 1. Así que esa es falsa. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí sería 1 y 2. Vamos con el ejercicio 44 de la PSU 2020. Dice, en la figura junta se muestra un tronco de pirámide cuyas bases son paralelas y ABCD es un trapecio isósceles. Ok. Tenemos que es trapecio isósceles, por lo tanto estos dos lados son iguales. Estas dos bases son paralelas. Si son paralelas, va a mantener la forma del trapecio, por lo tanto también va a ser trapecio isósceles. Además, a través de los ángulos entre paralelas, podemos establecer que los ángulos van a ser exactamente iguales, y si son exactamente iguales, estas dos figuras son semejantes. Es decir, el trapecio EHGF es semejante con el trapecio ADCB. ¿Ok? Son semejantes. El trapecio me quedó extrañísimo, pero vamos a arreglar. Ok. Son semejantes entonces. Ahora la razón en la que están es la razón de cualquiera de los lados. EH, por ejemplo, es a AD. Bueno, la razón nos las están dando al revés. El triángulo ABCD primero, o sea, por ejemplo, AD es a EH. Vamos a dejar este como nuestra marca de la proporcionalidad, ¿sí? Entonces dicen que el perímetro debería estar en esta misma razón, pero nos dicen que está en la razón de BD, que sería esta diagonal, en comparación de EG, que es esta diagonal. En un trapecio isósceles, las dos diagonales son exactamente iguales, por lo tanto sería lo mismo que dijera con esta diagonal, que sería la que es proporcional con esa, ¿sí? Que es la misma, y por lo tanto estas dos mantienen la misma proporción que esta, ¿sí? Porque todos los elementos de una figura semejante mantienen la proporción con respecto a la otra figura. Es decir, que en este caso ED es a EH como como BD es a FH, ¿sí? Y FH es lo mismo que EG, por lo tanto BD es a EG. Así que esta proporción es verdadera. Ahora, dice que el área al triángulo ABCD es al área de EFGH como BC dividido en FG por AD dividido en EH. BC dividido en FG por AD dividido en EH. Vamos a ver dónde están estas figuras.
¿O de qué estamos hablando? Estamos hablando del BC, estamos hablando de este lado, con FG, ¿sí? AD y EH. ¿Sí? Esos son los cuatro lados que estamos trabajando ahí. Ahora yo sé que BC es a FG igual que esto. Y AD es a EH igual que esto. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicar dos veces la razón, que es K. ¿Sí? Sería K por K y eso sería K al cuadrado. Por lo tanto también es cierta. Recordemos que las áreas están en la razón al cuadrado. Y por último dicen los triángulos ABD. ABD. Voy a cerrarlo aquí para que veamos dónde están los triángulos. Triángulo ABD. Es este triángulo comparado con el triángulo EFH. EFH. Son semejantes. ¿Verdadero o falso? Es verdadero porque las figuras son proporcionales entre sí. Tenemos lado proporcional con este, es proporcional, y este con ese son proporcionales, y ese con ese es proporcional. Por el L a L sí son semejantes. Por lo tanto, nuestras tres afirmaciones son verdaderas, así que la alternativa correcta es E. 1, 2 y 3. Vamos con el ejercicio 44 de la PSU 2019. En la figura adjunta es un rectángulo. ADBC es un rectángulo. E pertenece a AB, C es perpendicular con AB, A, D y G son puntos colineales, D es el punto medio de BF, H y J son los puntos medios de BG y DG respectivamente. ¿Cuál de las siguientes semejantes son verdaderas? Ok, anotemos primero qué corresponde a cada cosa. ADBC es el rectángulo, por lo tanto esto es un ángulo recto, ¿sí? Ángulo recto, y ahí vamos a tener otro ángulo recto y otro ángulo recto. Dice que E pertenece a B, que CE es perpendicular a que hay otro ángulo recto, a B, A, D y G son colineales, están en la misma recta, D es punto medio de BG, de BF, o sea que este lado es igual con este. H y G son puntos medios de BG y de G respectivamente. Entonces H es punto medio de BG, o sea que este lado es igual con este. Lo voy a poner con otro color para que no nos perdamos. Este lado es igual con ese. Y J es el punto medio de DG, o sea que este lado de aquí es igual con ese. ¿Cuál de las siguientes semejanzas son verdaderas? Veamos. Dice, el triángulo AEC lo voy a anotar aquí para que lo veamos bien. El triángulo AEC con respecto al triángulo ACB, o sea con el triángulo más grande, lo voy a poner aquí, ACB. ¿Sí? Esos son los triángulos que estamos comparando. Ahora, la proporcionalidad que se establece entre estos dos triángulos es la siguiente. Sería que AE es a AC, como EC es a CB, como AC es a AB. Esa es la proporción que establece el orden de los lados, y los ángulos que deberían ser iguales es el ángulo A, ¿sí?, que es común para los dos, que es este ángulo. El ángulo E debería ser igual con el ángulo C,
y el ángulo B tendría que ser igual con el ángulo C. Ok, teniendo en cuenta esto, eso lo saqué de aquí nada más, ¿ok? Hay que ver qué es lo que tenemos dentro de nuestra información. Tengo un ángulo común y tengo otro ángulo común. El otro ángulo común es este de aquí. Este es un ángulo recto y aquí yo tengo un ángulo recto. Tengo dos ángulos que son iguales, por lo tanto los triángulos son semejantes. ¿Sí? Ni siquiera era necesario sacar todo esto. Vamos con el siguiente. ADB, este triángulo de aquí, comparación con FDG. F, D y G. Aquí ambos tienen un ángulo recto, ¿sí? Y sabemos que estos dos lados son iguales, ¿sí? Pero no están en esa relación, así que no me sirve. ¿Qué más podemos ver? Yo sé que este está en la misma razón que ese, pero no puedo establecer otra cosa que me permita saber si estos dos triángulos son semejantes. Por lo tanto, esta no puedo saber si son semejantes. Triángulo BDG, o sea, todo este triángulo con el triángulo HGJ, que es este de aquí, en comparación a este lado. Esto deberíamos saber de inmediato que sí son semejantes, porque están formando como una especie de teorema de Tales, ¿sí? Un triángulo pequeño con un triángulo más grande, por lo tanto todos los lados son proporcionales y por el criterio LL serían semejantes, ¿sí? Y eso puedo saber que son paralelas porque los lados aquí están divididos a la mitad. La razón es que 1 es a 1. Así que está fácil de establecer. Más bien sería 1 es a 2 porque serían dos partes y este chiquito tendría una sola. Así que son proporcionales todos los lados y por lo tanto sería semejante los triángulos. Así que alternativa correcta 1 y 3. Alternativa E. Ejercicio 42 de la prueba PSU 2017. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de condiciones por separado permiten determinar que un triángulo PQR es semejante con el triángulo TV? Ok, PQR y TV. Proporciones que deberían darse. PQ tiene que ser a TU, como QR debe ser a V, como PR debe ser a TV, ¿sí? Y el ángulo P tiene que ser igual con el ángulo T, el ángulo Q tiene que ser igual con el ángulo U y el ángulo R tiene que ser igual con el ángulo V. Entonces, partamos analizando la primera información. Dice que RPQ, o sea el ángulo P, mide 80 grados. QRP, o sea el ángulo R, mide 60 grados. UVT, que sería el ángulo V, mide 60 grados, aquí estamos súper bien. Y el ángulo exterior de TV mide 140. TV, vamos a hacer el triángulo TV. TV sería el ángulo U. El ángulo exterior mide 140, por lo tanto el interior mide 40 grados. 80 más 60 son 140, más 40 son 180. O sea que si este tiene que medir 40 grados. Y por lo tanto tenemos dos ángulos iguales, así que sí son semejantes. 2. Dice, PR es igual a 8. Voy a borrar lo que hicimos del ejercicio anterior porque si no se nos va a confundir. Dice PR, o sea aquí, es igual a 8. VT o TV es igual a 12. RQ o QR es igual a 10. Y V es igual a 15. Tendríamos en este caso 10 dividido en 15 es 1/3. 2 tercios. A ver, 10
es a 15, como 8 es a 12, ¿verdad o mentira? Tendríamos, voy a multiplicar cruzado, me parece más fácil ahora, sería 10 por 12, 120, 8 por 5, 40, 4, 8 por 8, 120. Son iguales, así que es proporcional. Tenemos un par de lados proporcionales, pero no tenemos ningún ángulo, por lo tanto no podemos establecer que sean semejantes. Y por último, nos dice aquí otra regla, dice que PQ es paralelo con TU y que RP es paralelo con BT y que RQ es paralelo con BU. Si lo ponemos en un dibujo, tendríamos que aquí tengo el triángulo PQR, la permito extraña, P, y vamos a tener que el lado TU es paralelo a PQ, así que voy a hacer una línea paralela aquí, por ejemplo, ahí, ¿sí? Y que RP, o sea, es paralelo con BT, ahí lo vamos a poner, y que RQ es paralelo con el que viene aquí, que sería, entonces esto sería PQ con TU, y este sería V. Ok, algo así es lo que tenemos. Puede ser más grande o más pequeño, eso da lo mismo. Lo que importa es si podemos establecer alguna ley de semejanza. Como son paralelas, los ángulos correspondientes entre paralelas son iguales. Por lo tanto, este ángulo es igual con ese. Y este ángulo de aquí también es igual con este de aquí. No necesariamente son iguales hacia el lado, pero sí son iguales. Tenemos dos ángulos iguales, porque este ángulo va a ser el mismo que está acá, porque estas son paralelas, así que se va a hacer igual a ese, y este de acá va a ser igual a este porque son correspondientes entre paralelas. Tenemos dos pares de ángulos que son iguales, por lo tanto sí son semejantes. Alternativa correcta, la D, 1 y 3. Ejercicio 43 de la PSU 2017. En este caso, dice, si dos polígonos son semejantes, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? La razón, dice, la razón entre las áreas es igual a la razón entre las medidas entre sus lados homólogos. Falso, dijimos que las áreas estaban en la proporción al cuadrado. La razón entre las medidas de sus ángulos es igual a la razón entre las medidas de sus lados. Falso, la medida entre los ángulos es igual. Están en la razón 1 es a 1, no en otra razón. Siempre son iguales. ¿Los polígonos son congruentes? No necesariamente. ¿Los polígonos son regulares? No necesariamente. Las razones entre sus perímetros es igual a la razón entre las medidas de sus lados homólogos. Esa sí es verdadera, es una de las propiedades que vimos. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la E. Vamos a trabajar el ejercicio 43 de la PSU 2015, que dice, en el triángulo ABC, que es semejante al triángulo DF, donde AB es homólogo de DE, AB mide A centímetros y DA 3 A centímetros. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Dice, si el área del triángulo ABC es 16 centímetros cuadrados, entonces el área del triángulo DF es 48 centímetros cuadrados. Entonces ahí estamos relacionando el área del triángulo ABC en comparación del área del triángulo DEF. Tenemos que los homólogos DE, bueno, DE del otro triángulo, así que voy a partir con el primero del triángulo AB, que sería AB, es a DE como A es a 3A, ¿sí? O sea, un tercio. Esta de aquí sería la relación entre los lados homólogos. Toda la relación entre los lados sería un tercio. Por lo tanto, la de las áreas tiene que ser de la forma un tercio al cuadrado, o lo que es lo mismo, un noveno. Si la del triángulo ABC es 16, la de B tendría que ser, la del DF tendría que ser 9 por 16. 6 por 9 son 54, son 5, 9 por 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Debería ser 144 centímetros cuadrados y no 48 centímetros cuadrados.
B dice 3 por el ángulo ABC es igual al ángulo DEF. El ángulo ABC es el ángulo B, que es igual con el ángulo E, que sería el DEF. Por lo tanto, no puede ser que 3 veces multiplicando el ángulo ABC nos dé el ángulo DF. Por lo tanto, eso no puede ser. El perímetro del triángulo ABC es 1/3 del perímetro del ángulo DF. Entonces, si están en la razón 1 sobre 3, el perímetro tiene que estar en la misma razón. Entonces, el perímetro del triángulo ABC está al perímetro del triángulo DEF en la razón 1/3. Quiere decir que el perímetro del triángulo ABC, literalmente, el perímetro del triángulo ABC es igual al perímetro del triángulo DEF dividido en 3, o sea, 1/3 del perímetro del triángulo ABC, así que esta es verdadera. ¿Sí? Por lo tanto, las otras son falsas. Así que la alternativa correcta aquí sería la alternativa C. Y eso sería todo por este video. Espero que les haya servido y cualquier consulta, ya saben, me pueden dejar un comentario.